profesional del derecho, con título de abogada y notaria, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, magistrada de la Corte Suprema de Justicia y más tarde, presidenta de ese organismo del Estado. Magíster en Derecho Civil y Procesal Civil, entre otros títulos obtenidos en distintas universidades, incluyendo algunas internacionales. Cuando se habla de Thelma Aldana, en la actualidad, es hablar de la mujer que ha hecho que su trabajo provoque revuelo a nivel nacional e internacional. En mayo de 2014, fue electa por las comisiones de postulación como la persona idónea para dirigir al Ministerio Público. Un año más tarde, aquella decisión hizo temblar los cimientos del país. Thelma Aldana reveló la existencia de una estructura presuntamente dedicada a la defraudación aduanera. Hizo de conocimiento público que en esa estructura habían funcionarios de gobierno y después de esa conferencia de prensa realizada el 16 de abril del año 2015, Guatemala jamás volvió a ser la misma. Nació en suelo guatemalteco, es hija, es madre, es profesional, es abogada y fue magistrada, pero sin duda, después de dirigir la Fiscalía guatemalteca, todos recordarán a Thelma Aldana como la fiscal. T13 Noticias presenta La Fiscal. Tal y como lo anunciamos desde el pasado martes, esta noche en los estudios de T13 Noticias, Thelma Aldana, fiscal general y jefa del Ministerio Público. Licenciada Aldana, buenas noches y bienvenida una vez más a T13 Noticias. Gracias, Alan. Buenas noches. Hay tanto que hablar con usted, definitivamente hay tantas preguntas, tantos temas que abordar, pero personalmente creo que hay uno que está por sobre todos, su seguridad, la de su familia. Le quiero preguntar, para empezar esta entrevista, si usted me lo permite, a la mujer, a la guatemalteca, a doña Thelma Aldana, ¿cómo está y cómo está su familia? Gracias, Alan. Estoy bien. Estoy tratando de realizar mi trabajo conforme el plan estratégico del Ministerio Público. Tenemos cronogramas, tenemos estrategia y es una lucha diaria por alcanzar las metas y los objetivos que me he trazado durante mi gestión. Desde luego que cada meta, cada logro se debe fundamentalmente al equipo de la institución, al personal fiscal, al personal administrativo, que cada día también dan su mejor esfuerzo para servir al país. ¿Es de conocimiento público amenazas de muerte en su contra? Usted misma lo ha revelado. En ese sentido, ¿el Estado guatemalteco está cumpliendo con lo que le corresponde, su seguridad? ¿Está bien? ¿Usted está tranquila con su familia? Como es del conocimiento público, el señor Procurador de los Derechos Humanos solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares a mi favor y a favor de mi familia que abarcan fundamentalmente dos aspectos. El primero es la seguridad. Esta me la está brindando el señor Ministro de Gobernación, con el apoyo, desde luego, del señor Presidente de la República. Y la otra indicación de la Comisión Interamericana al Estado de Guatemala es que debe garantizarse mi pleno ejercicio como fiscal general sin coacciones, sin intimidaciones, sin limitaciones de ninguna naturaleza. De tal manera que, estando vigente esa medida cautelar, todos los guatemaltecos deben de respetar esa medida otorgada a mi favor y cualquiera podría incurrir en responsabilidad si se trata de coartar mi ejercicio como fiscal general. Entonces, yo puedo decir en este momento que las dos medidas decretadas por la Comisión Interamericana se están cumpliendo. Yo me siento bien, me siento tranquila, estoy en paz con Dios, estoy en paz con mi conciencia, amo a mi país, amo lo que hago y sigo trabajando cada día. Le repito que personalmente creo que era el tema más importante a tratar con usted. Ahora sí vamos a hablar de su trabajo. Gracias. Uno de los
temas más relevantes de las últimas semanas es la masacre de Pavón. Sin duda hay que resaltar el asesinato del reo Byron Lima, por supuesto es lo que destaca, como también lo hace o ocurre con el asesinato de una modelo de origen argentino. Pero estamos hablando en general de 14 personas asesinadas en el interior de una cárcel. Por supuesto es responsabilidad la seguridad de estas personas del Ministerio de Gobernación. ¿Hay investigación ya abierta y existen avances, señora fiscal? Sí, desde el momento mismo de los hechos lamentables, el Ministerio Público acudió a la escena del crimen. Sabemos que no pudieron ingresar los técnicos y el personal del Ministerio Público inmediatamente, pero cuando ya tuvieron acceso, se realizó el trabajo que corresponde a toda escena del crimen. Se han recabado además testimonios de algunas personas y como es del conocimiento público, el caso lo estamos investigando de manera conjunta, Ministerio Público y Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Estamos recién iniciando con la investigación. Sé que no puede revelar datos, obviamente, que vayan a entorpecer esta investigación, pero se hablaba en un inicio de 3 versiones: crimen de Estado, posiblemente uno de los reos y un enfrentamiento entre reos. ¿Tienen ya direccionado alguno de las hipótesis hacia dónde va esto? Es difícil en este momento asegurar que ya tenemos una hipótesis clara y definida que va a guiar las líneas de investigación. Tenemos algunas hipótesis, tenemos líneas obviamente que se están trabajando, pero no podemos en este momento asegurar si esos hechos se debieron a X o Y circunstancia. Es prematuro, creo yo, hablar de ello. Última pregunta respecto al tema. Como ha ocurrido en otros casos, si en su momento existe la posibilidad o indicios de que exista participación de funcionarios de gobierno, ¿habrá algún impedimento, señora fiscal, para esclarecer el asesinato de estas 14 personas? Yo siempre he dicho en todas las investigaciones que no excluimos nada ni excluimos a nadie, porque son investigaciones que se tienen que profundizar, que se tienen que trabajar con objetividad. El Ministerio Público y la CICIG no encubrimos a nadie, no tratamos de perjudicar a nadie, sino el resultado de nuestras investigaciones son producto justamente de un trabajo objetivo y transparente. Perfecto. Cooptación del Estado, otro de los revuelos que ha puesto de cabeza al país, licenciada Aldana. Ayer precisamente el juez Miguel Ángel Gálvez da su resolución en cuanto a al futuro judicial de estas 57 personas que enfrentan este proceso. 53 de ellas son ligadas a proceso penal, 4 más van a recuperar su libertad. ¿Cuál es su opinión respecto a la decisión del juez? Porque obviamente esas 4 personas fueron capturadas y permanecieron en la cárcel porque ustedes, como Fiscalía, como ente investigador, tienen indicios de que podrían haber incurrido en algún delito. Sin embargo, el juez no le da valor probatorio a ese trabajo. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? Yo lamentablemente no puedo externar ninguna opinión sobre ese caso porque el juez emitió una resolución que me limita a opinar o a pronunciarme en relación a ese caso. Hay una reserva decretada por el órgano jurisdiccional y yo soy respetuosa. Ustedes pueden hablar del caso, no tienen ninguna limitación de carácter legal, limitación que sí tengo yo, que deviene de esa resolución judicial. Así es de que más adelante, cuando el señor juez levante la reserva, con mucho gusto podría pronunciarme. La entiendo perfectamente. Gracias, le quiero hacer una pregunta más respecto al tema. Usted me dirá si la puede responder o no. Sí. Pese a esta resolución, ¿va a continuar la investigación de estas 4 personas? ¿Es posible saber ese dato? Le voy a responder en general, en todos los casos. Cuando se da alguna resolución de falta de mérito, inmediatamente se analiza por parte de los fiscales para establecer los argumentos que se escucharon durante la audiencia y si se estima que hay posibilidades de continuar con la investigación, se hace. Y yo le voy a agregar que el que quiera entender, que entienda.
Así es. Con eso vamos a ir a la pausa, enseguida estamos de regreso. Nos acompaña hoy la fiscal general y jefa del Ministerio Público, licenciada Telma Aldana. No cambie, ya regresamos y continuamos con esta entrevista acá en T13 Noticias. En los estudios de T13 Noticias, Telma Aldana, fiscal general y jefa del Ministerio Público. Gracias una vez más por estar con nosotros y vamos a continuar con esta entrevista. Víctor Orellana, un personaje que se ha convertido en mediático en los últimos días, ex empleado del Ministerio Público precisamente, y hace acusaciones serias. ¿Cuál es su percepción, su opinión respecto a esto? Yo escuché la grabación y la trasladé de inmediato a la Fiscalía Especial contra la Impunidad para su análisis y en ese proceso estamos ahora. Señora fiscal, ¿qué piensa usted de las reformas al sector justicia? Si bien es cierto, hay muchos sectores que aseguran que este es el momento importante y que es urgente hacer esos cambios para el beneficio del país, otros consideran que no se está realizando de la manera correcta y que no hay representatividad del pueblo en general. ¿Qué piensa usted del tema? Yo creo que es importante en este momento en el país impulsar la reforma constitucional. Si de verdad queremos instituciones del sector justicia fortalecidas, autónomas e independientes. Solo a través de reforma constitucional vamos a lograr establecer mecanismos adecuados para seleccionar a las personas que van a dirigir la Corte Suprema de Justicia, para que Corte de Apelaciones sea producto de la carrera judicial y no producto de lobby político y que salgan algunos magistrados de mucha experiencia, es decir, fortalecer la carrera judicial. Es sumamente importante para el organismo judicial, para el Ministerio Público, de la misma manera, regular el mejor procedimiento para la elección del próximo fiscal general y para que el sistema de justicia entonces esté fortalecido. Solo a través de una reforma constitucional se puede hacer. Hemos tomado la iniciativa, algunas personas, algunos funcionarios, el Procurador de los Derechos Humanos, los 3 presidentes de los 3 poderes del Estado, correcto, el Ministerio Público, y tenemos el acompañamiento de la comunidad internacional, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, del representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, del PNUD, que es importante ese acompañamiento internacional para que a través de la mesa técnica puedan surgir las propuestas y escuchar a la población. Hemos hecho un gran esfuerzo, hemos ido al interior del país, se han instalado mesas de trabajo. Desde luego quisiéramos poder dialogar con los 16 millones con todos los sectores, de guatemaltecos, pero eso es difícil. Las mesas de trabajo han dado lugar a discusiones, a aportes, a sugerencias, y quienes llegan, quienes acuden, se expresan libremente, unos a favor, otros en contra, pero eso es justamente lo que queremos, que haya discusión. Es decir, que usted cree que de acuerdo al trabajo que se esté realizando en estas mesas, ¿sí hay representación del pueblo en general? No, no hay representación del pueblo en general. Al final es Guatemala y su población quienes tendrán la última palabra de acuerdo al mecanismo legal que debe de seguirse para reformar la Constitución política. La mesa técnica entregará la propuesta a los 3 presidentes de los 3 poderes del Estado, ellos revisarán y luego llegará al Congreso de la República. El soberano Congreso de la República es quien analiza y toma las decisiones que tendrán que favorecer al pueblo, y en su momento la consulta popular. Ahí sí se va a escuchar a la población guatemalteca. Ahora, una última pregunta respecto a este tema. Después de aquella conferencia que mencionábamos hace pocos minutos en la nota anterior del 16 de abril del año 2015, estamos viviendo una sociedad que está molesta, una sociedad que si bien es cierto, está de alguna manera contenta porque sí hay resultados, también está esa efervescencia aún todavía de la molestia en general. ¿Cree usted que es conveniente esperar, como se dice coloquialmente, que bajen las aguas un poco para poder abordar estos temas y que no se tomen decisiones precipitadas, por ejemplo? Yo creo que reformar la Constitución no puede ser una decisión precipitada.
Llevamos muchísimos años viendo que el sistema de justicia se debilita cada vez más y sabemos que un sistema de justicia fuerte propicia justamente el fortalecimiento de la democracia y lo que queremos es vivir en democracia, vivir en paz, pero para construir la paz tenemos que hacer muchos esfuerzos, tenemos que tolerarnos, tenemos que comprender el momento histórico que se vive y tenemos que reconciliarnos y tenemos que apostar por un mejor país, particularmente para las personas pobres, para aquellas que nunca han tenido acceso a una sociedad en condiciones de igualdad. Licenciada Aldana, recientemente usted ofreció una entrevista para Radio Cadena Sonora, donde indicaba que únicamente va a finalizar su mandato y ya no será fiscal del Ministerio Público. Aún así, se lo propusiera, se lo solicitara el presidente de la República. ¿Sigue en esa misma postura, licenciada Aldana? Sí, por supuesto. De hecho, una de las propuestas de reforma constitucional incluye la posibilidad de que el fiscal general esté durante 6 años en su periodo y no 4 como es actualmente. Yo no podría pedir una reforma constitucional para favorecerme de ella de ninguna manera. No quiero quedarme 10 años en el Ministerio Público. No sé si haya fiscal que aguante también 10 años en la institución, posiblemente sí. Pero yo fui nombrada para un periodo y si Dios me lo permite lo voy a concluir y luego ojalá esté ya la reforma constitucional para que el próximo fiscal esté 6 años y pueda ayudar en la independencia y el fortalecimiento del Ministerio Público. Licenciada Aldana, se ha especulado incluso que usted podría lanzarse como candidata a la presidencia en las próximas elecciones. ¿Qué piensa de esa suposición? No, yo realmente ahora estoy pensando en fortalecer los proyectos que he iniciado en la institución. El tiempo se pasa muy rápido y le he pedido a mi equipo que agilicemos el paso para que cuando transcurra el año y medio aproximadamente que queda, empecemos a trabajar ya la transición, de tal manera que ese es mi pensamiento en este momento. Si no piensa continuar, pese a si se lo solicitaran al frente del Ministerio Público y no le ha pasado por la cabeza ser presidenta de Guatemala, ¿qué planes tiene usted? ¿Qué podemos saber de Telma Aldana al finalizar y entregar su mandato en el Ministerio Público? ¿Su carrera profesional, por ejemplo, continuará en algún otro cargo? Yo he tenido muchos trabajos desde conserje de un juzgado a oficial, notificadora, secretaria de salas, magistrada, de tal manera que si dentro de año y medio tengo vida y salud, buscaré algún trabajo. ¿En esas opciones podría existir la posibilidad de residir en el extranjero al finalizar su mandato en el Ministerio Público, licenciada Aldana? Lo veo difícil porque para vivir en el extranjero hay que tener posibilidades económicas y yo no las tengo. Licenciada Aldana, regresando al tema de las reformas en el Código Penal, ¿cuál es su opinión? ¿Necesita también ser reformado para beneficio del país? El Código Penal contiene una normativa adecuada para el país. De repente alguna reforma puede ser necesaria para descongestionar los tribunales del país y de repente podemos trabajar algún proyecto en ese sentido. Licenciada Aldana, hoy en día con el avance de la tecnología es tan fácil estar cualquier guatemalteco en la comodidad de su casa esperando resultados, exigiendo resultados a través de las redes sociales. Pero para hablar de esos resultados es determinante la parte económica. Estamos ya por finalizar, pero antes de eso quiero preguntarle, ¿cuál es el presupuesto del Ministerio Público? ¿Cuánto han ejecutado hasta el momento, si tiene el dato? ¿Y cuánto necesita? ¿Cuánto cree usted que hace falta para culminar el presente año? El presupuesto del Ministerio Público de este año 2016 está alrededor de los 1.490 millones de quetzales. En este momento hemos recibido aproximadamente la mitad de ese presupuesto. Ejecutamos bien porque tenemos equipos en el área administrativa que trabajan muy bien,
tratamos de cumplir con nuestros objetivos, nuestras metas, pero otro dato importante es que la mayor parte del presupuesto del Ministerio Público se utiliza para pagar salarios. Por supuesto. Y pues es un gasto vital. importante. Y se entiende porque el Ministerio Público es una institución de servicio que su trabajo se basa en el recurso humano, que es el más valioso de la institución. Yo espero que el Ministerio de Finanzas Públicas nos entregue la parte que resta de presupuesto para poder hacer las inversiones correspondientes. Sabemos que tiene agenda apretada, nosotros también tenemos que irnos a la pausa, pero es la tercera vez que tengo la oportunidad de entrevistarla en este mismo estudio y le vuelvo a ofrecer una vez más. Tenemos 25 segundos más para que usted le dé ese mensaje a los guatemaltecos, millones de televidentes en este momento, atentos a la señal de T13 Noticias. ¿Qué le dice Telma Aldana a los guatemaltecos que la apoyan y qué le dice también a los que no confían en usted? El tiempo es suyo. El mensaje para las y los guatemaltecos es que en el Ministerio Público seguimos trabajando por la verdad y por la justicia. Perfecto. Licenciada Aldana, muchas gracias por atender el llamado a T13 Noticias una vez más. Gracias. Que descanse y buenas noches. Gracias, buenas noches. Con esto estamos finalizando esta entrevista entonces con Telma Aldana, fiscal general y jefa del Ministerio Público. Usted siga en sintonía de T13 Noticias. Vamos a la pausa. Enseguida estamos de regreso con más.